Mirad, hay un tema que me preguntan muchísimo mis alumnos y es, Carlota, ¿qué tuviste que cambiar tú cuando eras esa Carlota del pasado que trabajaba de camarera, que no tenía dinero, que vivía en casa de su madre, que se relacionaba con un entorno negativo? O sea, ¿qué dirías tú que fue lo que tuvo que cambiar esa Carlota para realmente poder estar donde está hoy, ¿no? Al final, pues rodeándose de un entorno positivo, generando pues varios millones con su negocio digital, ayudando a su familia económicamente, viviendo aquí en Dubái, abriéndose una empresa con tan solo 26 años, sintiéndose con mucha más confianza en ella misma, etcétera. Y eso me lo preguntan muchísimo de mis alumnos de la sala Mindset 10K, donde es una sala que tenemos llamadas grupales cada semana, y siempre me preguntan este tipo de cosas. De hecho, creo que es la pregunta que más literalmente me han hecho a lo largo de todas las mentorías que llevamos. Y siempre le digo lo mismo, ¿no? Es que al final tuve que cambiar muchísimas cosas. O sea, lo primero que tuve que cambiar fue el entorno en el cual yo estaba, porque por mucho que yo quisiera cambiar mi mentalidad, o por mucho que yo quisiera cambiar el dinero que tenía en mi cuenta de banco, por mucho que yo quisiera cambiar la situación en la que estaba, yo podía cambiar todo eso, pero si yo no cambiaba mi entorno, iba a volver siempre al mismo punto. Y esto es algo que mucha gente no entiende, ¿no? Sí, da igual, yo voy a leer libros, yo me voy a escuchar audios, yo voy a cambiar mi mentalidad, pero se sigue siempre rodeando con las mismas personas. Y eso al final no funciona. O sea, yo lo primero que hice fue eso, tuve que cambiar mi entorno. Porque por mucho que yo leyera libros, por mucho que yo invirtiera en formaciones, por mucho que yo me quisiera rodear, por mucho que yo quisiera cambiar mi mentalidad, si yo seguía siempre en el mismo círculo, al final esas creencias que yo intentaba cambiar siempre iba a volver para atrás, porque siempre al final estaba escuchando a las mismas personas. Entonces, esto es algo que la gente no entiende, y es que no, yo voy a conseguir eso que quiero, pero me voy a rodear siempre en el entorno que llevo rodeándome toda la vida. O sea, yo obviamente tengo amigas que las tengo de hace tiempo, pero obviamente pues son amigas que aún así, aunque no emprendan, aunque no hagan lo que yo hago, aún así pues me apoyaban en lo que yo hacía, ¿no? Si no hubiera sido en este caso el caso y fueran personas negativas, pues no seguiría teniendo contacto con ellas. Entonces, lo primero que tuve que hacer es quitar a todas las personas que al final pues me incitaban, por decirlo así, a tomar acciones que no quería hacer, o salir de fiesta, o que al final pues le contabas lo que querías hacer y te tiraban para abajo. Entonces, lo primero era cambiar mi entorno, porque por mucho que yo quisiera cambiar mi mentalidad, si tú sigues en el mismo entorno, en este caso, si yo seguía en el mismo entorno, pues no iba a cambiar absolutamente nada. Y como digo, esto es algo que la gente no entiende. Otra cosa también que al final pues tuve que cambiar, que es al final lo que les digo a mis alumnos, es el autoconcepto y la identidad que yo tenía sobre yo misma. Porque para mí el cambiar un hábito, que es al final los hábitos lo que me estaban llevando a tener 0 euros en mi cuenta de banco, a vivir en casa de mi madre y a rodearme con la gente que me rodeaba, eran mis hábitos de mi día a día, lo que yo hacía en mi día a día, era porque yo tenía una identidad sobre mí, ¿no? Y en ese caso pues era Carlota, la camarera, la que no tenía dinero para nada, la que salía de fiesta todos los fines de semana y la que pues al final se gastaba todo el dinero en ropa al final de mes. Y esa identidad que yo tenía en mí misma era al final la que hacía que yo tenía X pensamientos, y la que hacía que yo sintiera de una forma, tomaba acciones de una forma, y como consecuencia pues esos eran mis hábitos en base a mi identidad. Entonces, lo primero que tuve que cambiar, por decirlo así, aparte de mi entorno, o sea, en este caso lo segundo que tuve que cambiar fue la identidad acerca sobre mí misma. O sea, yo tuve que dejar de pensar o identificarme con la Carlota camarera que ganaba 1.000 euros al mes, con empezar a identificarme con la persona que yo realmente quería ser. Porque cambiando mi identidad era como yo podía empezar a cambiar mis hábitos y cómo yo actuaba en mi día a día. Entonces, para mí cambiar mi identidad supuso también pues que tenía que cambiar mis pensamientos y el cómo yo me hablaba a mí misma.
O sea, yo todo esto lo empecé a entender cuando yo empecé a desarrollarme personalmente. Por eso siempre digo que al final para mí la mentalidad es lo más importante, porque cuando hablo de la mentalidad no es simplemente pensar positivo y entender, pues no sé, que tengo que quitar a mi entorno de lado, sino también entender cómo funciona tu mente y que todo lo que tú pones en tu mente constantemente de forma repetitiva y la mayor parte de tu tiempo es al final pues lo que forma tus creencias, lo que tú crees en este caso también acerca de ti mismo y el cómo tú vas a actuar en tu día a día. Entonces yo tuve que cambiar literalmente mi identidad. O sea, yo tuve que empezar literalmente a creer que yo era literalmente otra persona. ¿Qué persona? La que yo quería convertirme. No la que mi madre me decía que tenía que ser, no la que mi padre me decía que tenía que ser, no la que mis amigas me decían que yo tenía que ser, sino tuve que empezar a cambiar la identidad y empezar a pensar que yo era la persona que yo quería ser. Aunque en ese momento yo no viera esos resultados, yo todavía no veía la Carlota empresaria, yo todavía no veía el dinero en la cuenta de banco, pero yo ya empecé a creer que yo era esa persona. Porque una cosa que yo leí en un libro, y es totalmente real, porque lo leí incluso después de que yo pasé por eso, y es que para tú poder cambiar tus hábitos, tienes que cambiar tu identidad, ¿no? Es como la persona que está gorda y le cuesta ir al gimnasio. Pues chica, primero empieza a identificarte como una persona fitness para empezar a creer que tú puedes tener ese cuerpo y como consecuencia tomar acción, porque si no lo crees no te va a hacer que te levantes de la cama para tomar acción en eso. Y lo siguiente que tuve que cambiar, aparte, como he dicho, de mi entorno, de mi identidad, porque tenía que empezar ya a creer que yo era la persona que quería convertirme, ¿no? Porque al final siempre digo, y es que tú nunca vas a tener los resultados que tú quieres tener hasta que tú primero no te conviertas en la persona que tienes que ser para poder tener ese resultado. Mucha gente quiere hacerlo totalmente al contrario, ¿no? O sea, cuando yo ya tenga el Ferrari, haré eso y seré millonario. Cuando tenga el Ferrari, seré millonario. No. Primero, que un Ferrari no determina que tú seas millonario o millonaria. Y segundo, que no es cuando tenga el Ferrari, seré millonario. O sea, primero tienes que ser para luego tener, y entre medio obviamente hay que hacer, ¿no? Que mucha gente se piensa que si se dice a sí mismo que va a ser millonario, ya va a ser millonario, y no. O sea, si no mueves el culo del sofá, pues obviamente no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Al final serás pues un tonto motivado, una tonta motivada, que te quedarás ahí pensando que algún día lo serás. Entonces, aparte del entorno, aparte de cambiar mi identidad, pues tuve que cambiar muchas cosas, ¿no? Pero te diría que lo que más tuve que trabajar es en la acción. O sea, no solamente el cambiar mi entorno, el cambiar mi identidad, sino el dejar de procrastinar y tomar acción y hacer las cosas aunque no tuviera ganas de hacerla. Y esto es algo que yo le digo muchísimo a mis alumnos en la sala Mindset 10K, que es, al final hablamos de todo esto. Y es lo que les digo siempre, o sea, da igual que tú cambies tu mentalidad si tú no tienes un vehículo que te lleve del punto A al punto B. Y tampoco vale de nada que tengas un vehículo que te lleve del punto A al punto B si tampoco tienes la mentalidad, porque yo siempre digo lo mismo, y es que tu negocio no gana millones al año o miles de euros porque tu negocio funciona, sino porque tú lo haces funcionar, porque tú eres el responsable de tomar decisiones en tu negocio, con lo cual, dependiendo de cómo tú seas y de cómo tú tomes las decisiones, de cómo sea tu actitud, tu negocio tendrá unos resultados u otros. Entonces, al final van de la mano la mentalidad y la acción. Y la acción, obviamente, con una dirección, ¿no? Como digo, con un vehículo que te lleve de tu punto A tu punto B. Para mí, en este caso, mi vehículo fueron dos: la automatización de YouTube y mi academia. Entonces, si yo hubiera tenido la mentalidad y hubiera dejado mi entorno, pero no hubiera puesto la acción, tampoco hubiera llegado nunca a ningún lado. Y cuando hablo de tomar acción, no me refiero de dedicarle un poquito a mi negocio y luego ya la semana que viene, sino de realmente pues volverme obsesiva y tomar acción masiva hasta lograrlo. Y esto es algo que le recalco muchísimo a mis alumnos de la sala, porque veo que muchos se educan muchísimo, pero nunca llegan a tomar acción. Y por eso mismo, pues al final nunca ven resultados. ¿Y por qué no toman acción? Pues por miedos, porque al final pues no paran de procrastinar. ¿Y cómo yo pude dejar de procrastinar? Pues simplemente siendo consciente de mis pensamientos. O sea, si tú eres consciente de tus pensamientos, obviamente no siempre, pero intento siempre estar consciente de mis pensamientos,
pues puedes identificar cuando realmente tu mente te está hablando para que no hagas algo. Por ejemplo, me levanto de la cama, tengo que ir al gimnasio y mi mente me está diciendo, no, mejor quédate en la cama, que se está más calentita, y quédate con tu pareja haciendo cucharita. Sí, genial. Está muy cómodo, muy cómoda, pero tienes que también estar buscando la incomodidad. Y si tú aprendes a identificar tus pensamientos cuando te está diciendo, no, mejor quédate en la cama, si tú le haces caso a tu mente, pues vas a procrastinar. Pero cuando tú eres consciente de tus pensamientos y identificas que tu mente te está diciendo que no hagas algo y sabes que tienes que hacerlo, tú vas a poder decidir si hacerle caso a ese pensamiento o tomar acción, levantarte de la cama, irte al gimnasio y dejar de procrastinar. Entonces, esto, el ejemplo que he puesto con el gimnasio, o sea, lo hacía con mi negocio. Yo había días que me levantaba y no tenía ganas de crear contenido o de subir un vídeo a YouTube o lo que sea, y aún así lo hacía. Por eso es la diferencia entre quizás yo, que he podido llegar a tener grandes resultados, a mucha gente que a lo mejor empezó y todavía lo sigue intentando, porque lo está intentando, y para mí en mi mente no era opción de intentarlo, ¿no?, sino de tomar acción masiva hasta lograrlo. Entonces, el resumen que quiero hacer con este vídeo de tan solo 10 minutos y que al final les digo a mis alumnos es que tienes que tener las dos cosas. O sea, no solamente la mentalidad, la persona que tienes que ser y la actitud, porque eso es lo más importante, sino también el vehículo y la acción. Porque al revés es igual, no te sirve de nada el vehículo y la acción si no tienes la mentalidad y la actitud. Porque tú imagínate, por ejemplo, yo tengo alumnos que empiezan en mi academia y empiezan a tomar acción, pero no tienen resultados. Y le preguntas, oye, ¿qué pasó? Hoy nada, es que después de un mes no vi resultados y lo dejé, esto no es para mí. Entonces, ¿qué pasó? No era el vehículo lo que no funcionaba, sino que él mismo no funcionó. ¿Por qué? Porque no fue constante, no tuvo la mentalidad correcta y procrastinaba, no tomaba acción por lo que sea, ¿no? O por miedos o por dudas. Entonces, cuando tú tienes las dos cosas es cuando realmente tienes resultados. Tanto la parte interna tuya como la parte externa. La parte interna eres tú, tu mentalidad, quién eres, tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de sentir, tu forma de tomar acciones en base a lo que te pasa. Y tu parte externa es la acción. Y como digo, la acción requiere una dirección y un vehículo que te lleve de tu punto A tu punto B. Entonces, respondiendo a la pregunta que me hacen siempre mis alumnos de Carlota, ¿qué tuviste que cambiar para pasar de camarera a estar donde estás hoy? Que facturo varios millones de euros con mi empresa al año, que vivo aquí en Dubái con tan solo 26 años y que ayudo a mi familia económicamente, y bueno, podría aquí tirar hablando todo el día, pero puedes ver en mis redes sociales pues el coche que conduzco, la casa que vivo, y no te lo digo desde el ego, te lo digo para que veas que todos esos resultados materiales es porque estuve años literalmente trabajando en mi parte interna y tomando acción cuando mucha gente prefería quedarse en la cama durmiendo. Entonces, respondiendo a esta pregunta, pues al final es la mentalidad y la acción, fue estas dos cosas las que me llevaron a donde estoy a día de hoy. Entonces, por eso yo les enseño a mis alumnos a día de hoy tanto la mentalidad en mi sala Mindset 10K y por otro lado el vehículo, que fue mi primer vehículo que me llevó a salir del trabajo en el que estaba trabajando de camarera, trabajando entre cuatro paredes, que es la automatización de YouTube. Entonces, estas dos cosas, que son las dos cosas que yo enseño, es lo que a mí me hicieron pasar de donde yo estaba antes a donde estoy a día de hoy. Así que bueno, espero que este vídeo te haya aportado valor, y si te ha aportado valor, déjamelo saber aquí en los comentarios. Chao, chao.